Hola, muy distinguidos saludos. Soy Massimiliano Verde, aquí en Italia, Nápoles, presidente de la Academia Napolitana, Grupo Científico Internacional por la Promoción y Enseñanza de la Lengua y Cultura Napolitana, en Italia cuanto fuera, interlocutor UNESCO. Interloquimos por la década internacional de las lenguas autóctonas 2022-2032 por la lengua napolitana. Somos autores del primer curso de lengua y cultura napolitana en el marco común de referimiento, de referencia por la enseñanza de las lenguas, reconocido por la primera vez por la ciudad de Nápoles, la municipalidad de Nápoles, y también somos partes, colaboramos con la Red Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación. Y en esta ocasión, por el quinto coloquio de investigación en lenguas, literatura y educación, tan valioso congreso académicos. Y saludamos en esta ocasión también la estimadísima profesora académica, doctora Marisa Trejo Sirvent, y todos los miembros participantes de ese tan importante congreso académico, que sabemos que se desarrolla desde el 5 de diciembre hasta el 7 de diciembre del 2024. Participamos yo, en cuanto doctor presidente de la Academia Napolitana, Massimiliano Verde, y la profesora Cara del Carpio, que se interesa de los derechos culturales de de los pueblos, comunidades sociales en México, y con la cual cooperamos hace desde mucho tiempo sobre el tema de los derechos lingüísticos como derechos culturales, en tanto que derechos humanos. Que le habla también es interlocutor por la UNESCO de la década internacional de las lenguas indígenas 2022-2032, por lo que es la tutela de la lengua napolitana. En el marco de esta década, promovida por la UNESCO, por la tutela de las lenguas autóctonas indígenas. Presentamos esta ponencia con el título Cultura de la cancelación, el caso napolitano. Bueno, nos ocupamos de la dicha cancel culture en un país del occidente europeo, que es la Italia, por el caso napolitano, o sea, el caso de la ciudad y la comunidad cultural sociolingüista napolitana. Bueno, por enfrentarnos en el tema, tenemos que decir que en este tema mismo se evidencia el tema de la damnatio memoria, o sea, la damnación de la memoria, como se podría decir la cancelación de la memoria, y de la cultura de la cancelación, tratando de lo que pasa en Nápoles, que actualmente se puede considerar como un enorme, decimos, laboratorio de manipulación ideológica, cultural, política y social. En ese sentido, de acuerdo con Noam Chomsky, consideramos la cultura de la cancelación como la continuación con los medios que ofrece la modernidad de las metodologías con las que las instituciones mediáticas tradicionalmente moldean la opinión de las masas. En Nápoles, esta ideología se transmite por las élites locales según políticas neocoloniales o neocolonialistas y se respalda recíprocamente con la dicha damnatio memoria, o sea, la cancelación de la memoria y o memoricidio o asesinio de la memoria, manipulación científica de los hechos de la memoria histórica de una comunidad que se desarrolla por razones políticas y ideológicas. Actualmente, lo que se tiene que precisar es la combinación de esta damnatio memoria con el memoricidio, o sea, el asesinio, el homicidio de la memoria. De hecho, tenemos que decir que esta cancel culture o cultura de la cancelación afecta a la identidad napolitana, en primer lugar, su lengua, afectada por una cierta ideología indigenista, folclorista, de tipo, decimos, paternalista. Y, por ejemplo, a través de los medios de masas, por cierta literatura, como ya le decía, por ejemplo, con el dicho
con la dicha literatura noir, con el indigenismo y con la criminalización de nuestra comunidad cultural, social y lingüística. Y eso con una deformación y degradación de la auténtica cosmogonía napolitana, que sigue siendo por el contrario profundamente humanista y solidaria y, decimos, respetuosa de la identidad de género y de la mujer. Por el contrario, se pasa en la tele, en los más medios italianos con las ficciones, los fiction, la literatura, el sistema escolástico, escolar italiano, con una representación de una sociedad napolitana paternalista, patriarcal, de victimización de la mujer, por ejemplo, y que es una deformación, o sea, una cancel culture, una cancelación de la cultura, de nuestro sentido más profundo cultural napolitano, que es respetuoso de todas formas de todas orientaciones sexuales de género y de la mujer, de los derechos de la mujer. Por el contrario, la manipulación que nosotros como comunidad napolitana, cultural, social, lingüística, sobre todo nuestros niños, nuestras mujeres, sufren por los mass media, por el sistema del más mediático italiano, y eso se refleja en lo exterior, con ideología, decimos, paternalista, indigenista, folclorista. Esta manipulación pasa también con la imposición, y eso es muy peligroso, de artefactos, de obras dichas de arte completamente ajena a la identidad, a la sensibilidad de esa comunidad, subiendo a Nápoles un poder ideológico, económico y cultural hasta desde el 1861, año de la dicha unificación italiana, que para nosotros ha sido vivido y sufrido como una conquista. Se evidencia, en ese sentido, por el contrario, nuestra batalla de resistencia como Academia Napoletana por la promoción de la auténtica lengua y cultura napolitana. ¿Esto cómo se desarrolla? Se desarrolla a través de la participación de congresos como esto, la participación, colaboración con la red promovida de sociolingüistas, promovida por la estimadísima profesora Marisa Trejo Sirven, con la colaboración, por ejemplo, con la estimada también profesora Cara del Carpio. Nuestro trabajo de cooperación está insertado en la biblioteca digital de la UNESCO, también en muchas obras y también publicaciones de la UNESCO que se refieren al Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 y a la Década Internacional de las Lenguas Indígenas o Autóctonas 2022-2032, donde como Academia Napolitana participamos, promovimos, evidenciamos, subrayamos nuestro trabajo de esta batalla cultural por la defensa de nuestros derechos culturales y lingüísticos, sobre todo de nuestros niños y de nuestras mujeres, que como ya les decía, están afectados por una cancel culture, por una deformación, manipulación ideológica muy poderosa en Italia. Este trabajo también se realiza con otras organizaciones internacionales como la Lingua Pax International, que es una ONG que se ocupa con status consultivo con partner de la UNESCO. Nosotros representamos la lengua napolitana en Italia por esta organización que tiene un estatus consultivo, como le decía, en la UNESCO, se encuentra en Barcelona, o a través de obras, publicaciones también, por ejemplo, lo que hemos realizado con dicha organización, con la lengua napolitana a través del cinema, el movie. Eso también en esta ocasión se realiza desafortunadamente una manipulación por cierta burguesía napolitana, el loco, se diría vende patria en el continente latinoamericano, y hemos enfrentado a esta problemática, a este tema, evidenciando decimos, la real cultura y lengua napolitana, que es una cultura solidaria, humanista, decimos, magno-griega y decimos en favor de todas las minorías y todos los pueblos minorizados. Por esa razón cooperamos con todos los pueblos, comunidades que sufren nuestros problemas de manipulación,
ideológica, cultural, social, lingüística, como es el caso del SOSIL en México o en otras comunidades. Y finalmente cooperamos también con algunos académicos en Brasil, con el continente latinoamericano, con el profesor Pietro de la Dell'Ova, también con otros profesores académicos, tanto en Grecia, España, toda Europa y también, finalmente, también en Australia, por lo que se ocupan de los derechos, por ejemplo, lingüísticos de los aborígenes, o sea, de los pueblos originarios de Australia. Concluimos y terminamos esta ponencia subrayando la necesidad de una muy fuerte, aún más fuerte cooperación entre nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades sociales, lingüísticas y culturales, para enfrentarnos culturalmente, socialmente, muy poderosamente contra esta cancel culture, contra esta cancelación de la cultura, contra esta cancelación de nuestra lengua y de nuestra memoria originaria, y contra cada tipo de manipulación ideológica, cultural, social, lingüística que el poderio cultural homologante de nuestro tiempo intenta realizar contra nuestras comunidades, dicha minorías, o sea, mejor, minorizadas, comunidades minorizadas. Por lo tanto, le agradezco por esta oportunidad y seguimos en esta batalla en Nápoles cuanto afuera, porque Nápoles es un laboratorio, un ejemplo de resistencia a esta cancel culture, que se evidencia en una resistencia contra esta manipulación también con obras de dicha arte contemporáneas que van a destruir cada sentido, cada significado cultural de nuestra comunidad. Resistimos, realizamos resistencia en Nápoles y afuera con todos los pueblos que sufren esta manipulación y cancelación de la memoria. Hasta pronto, Massimiliano Verde, presidente de la Academia Napolitana, en cooperación con la estimadísima y amiga profesora doctora Cara del Carpio. Hasta pronto, state buono, ciao, en lengua napolitana.